Bueno, vamos, la tercera, la vencida. Vamos a ver si ahora si hay audio. Por favor, estoy esperando que me manden un mensajito para avisarme si me están escuchando. Así podemos iniciar la charla de hoy. ¿Sí? Perfecto. Bueno, ahora sí. Eh, bueno, bienvenidos, comunidad sepranera, ¿cómo les va? Buenas tardes. Eh, Contentos, estoy contenta de que podamos seguir estando juntos, acompañándonos, quizás con esta distancia física, pero gracias a la tecnología, aunque nos haga renegar un poco, hoy acá se me está moviendo el celular, gracias a la tecnología, poder seguir de alguna manera comunicados, acompañándonos, compartiendo el proceso del aprendizaje. Bueno, les voy a recordar por aquellos que a lo mejor por primera vez me sintonizan. Mi nombre es Elizabeth Rivero, que soy licenciada en Ciencia Política, soy profe de Filosofía, estudio Letras Clásicas en la Universidad Nacional y en el CEPRAN estoy dando un curso que se llama Grecia y Roma para pensar la cultura hoy. Esta es la segunda charla que tenemos en cuarentena, ¿no? La segunda charla que tenemos a distancia. Y la charla que les traigo hoy, o la posibilidad de pensar juntos, que propongo hoy, es a partir de tratar de buscar una relación a tres cosas. La polis griega como una realidad histórica, la palabra aristocracia, y la obra escrita por Homero, los poemas de la Ilíada. Poder buscar, vincular, pensar una relación entre estas tres cosas. Uno podría preguntarse por qué la palabra aristocracia, la polis griega como una realidad política y histórica, los poemas de la Ilíada. Bueno, porque me interesa que podamos pensar en la correlación que existe entre los procesos políticos y los procesos culturales. Cuando digo procesos políticos me refiero a todas las fases de un proceso político, es decir, un ordenamiento político estable, un ordenamiento político inestable o con crisis, ¿no? Estos procesos políticos se correlacionan con los procesos culturales, porque los procesos culturales de alguna manera lo que hacen es sostener, legitimar, naturalizar ciertos ordenamientos políticos o incluso las transformaciones y los cambios políticos o interpelarlos. La cultura de alguna manera también opera legitimando, sosteniendo esos cambios políticos o esos ordenamientos estables o interpelándolos. ¿Sí? Entonces, la charla pasada nosotros habíamos hablado justamente o nos habíamos posicionado para reflexionar desde esta pandemia que estamos todos atravesando, el COVID-19. Esta pandemia que nos atraviesa a todos, a la comunidad nacional, a la comunidad internacional, ¿no? Y habíamos justamente hablado de que esta pandemia nos ha llevado a establecer que estamos atravesando una situación de crisis, ¿sí? Crisis en el sentido de justamente la repentina inestabilidad del sistema en el que habitamos. De pronto todo se vuelve inestable, todos los ordenamientos que conforman ese sistema al que pertenecemos, el ordenamiento económico, político, social, familiar, las relaciones, las formas de comunicarnos, todo repentinamente se vuelve inestable. Eso nos muestra que estamos en una situación de crisis y la conciencia que tenemos de esa inestabilidad. Y esta inestabilidad evidentemente marca un estadio de incertidumbre en el que nos encontramos. Sabemos que todo se está moviendo y tenemos una gran incertidumbre de lo que va a suceder. Ahora, tal vez
podemos atisbar en esta incertidumbre alguna certidumbre, algo cierto en estos momentos de incertidumbre que estamos atravesando, que tiene que ver con el hecho de que algo cierto sí podemos establecer, que es que esta inestabilidad va a generar cambios. Es imposible pensar que después de todo esto que estamos atravesando, las sociedades vuelvan a ser las mismas. Por lo tanto, si hay una certidumbre es que la crisis habilita los cambios. Van a cambiar las cosas. ¿Cuánto van a cambiar? ¿Cuáles van a cambiar? Bueno, no lo sabemos. Pero sí es que si de pronto uno se imagina, no sé, estuviéramos viviendo un terremoto o un temblor importante, ¿no? Y de pronto se mueven todas las cosas en esta mesa y tal vez cerca en la orilla de esta mesa hay un vaso, ¿no? Y este temblor lo que va a hacer es que probablemente este vaso se caiga y por su material se rompa y tal vez este centro de mesa que está aquí se desplace, no se caiga, pero sí se desplace de lugar. Es decir, es como este grado de inestabilidad, si lo pensamos así como si fuese un temblor, un terremoto, va a generar desplazamientos, va a generar cambios radicales, algunas cosas desaparecerán, otras se modificarán, se repensarán ciertas cosas. Es seguro entonces que de alguna manera la crisis habilita los cambios. Y me parece que es una oportunidad importante para que nosotros en este momento, en donde sabemos que se van a operar cambios, nos aboquemos un poco a la reflexión. Pensemos que van a ser cambios en lo personal, en lo íntimo incluso, ¿no? El hecho de que uno de pronto se replantee sus prioridades, que de pronto vuelva a pensar ciertas cosas a la luz de la pandemia. Pienso, por ejemplo, nuestras prácticas, nuestras creencias, nuestras ideas sobre ciertas cosas. De alguna manera las empezamos a revisar a partir de esta situación. Entonces, son cambios que se pueden operar a nivel personal y también a nivel social, a nivel colectivo. Digo, pensamos, muchos de nosotros estamos pensando, ¿cómo va a ser el orden internacional después de esta pandemia? ¿Qué cambios van a haber? ¿Serán radicales? ¿No serán radicales? ¿Sí? Se está pensando incluso en este momento en el rol del Estado. Se repiensa el Estado en democracia. Se vuelve a replantear cuál va a ser ese rol. Por lo tanto, me parece que es la charla pasada hablábamos del carácter sanitario de la filosofía, ¿no? Poder ejercer ese carácter sanitario de repreguntarnos y reflexionar varias cuestiones personales, colectivas, sociales, a la luz de esta pandemia. Y esto es un poco la invitación de la charla, teniendo en cuenta justamente que estamos atravesando esta experiencia de inestabilidad. Me gustaría que, un poco haciendo honor al curso, nos remontemos en el tiempo, se me ve bien ahí, nos remontemos en el tiempo a los orígenes de nuestra cultura occidental, la tradición grecolatina, y aterricemos en un periodo específico, un periodo que también estaba caracterizado por la inestabilidad, por la conflictividad social, por los niveles de violencia, y esta inestabilidad, esta conflictividad social, estos niveles de violencia fueron habilitando cambios que llegaron a la conformación de un nuevo orden político, ¿no? Me estoy refiriendo a dónde nos trasladamos, también para ver, quizás en clave, para pensar el hoy, en estos momentos de inestabilidad, nos trasladamos a el siglo VIII, el siglo VII antes de Cristo, allá en el 700, en el 600 antes de Cristo, en Grecia, en un periodo que la historiografía posteriormente ha llamado la época arcaica, porque ustedes saben que la clasificación que la historiografía hace de la historia antigua de Grecia abarca varias etapas. Entonces,
La historia de Grecia, uno podría decir, a partir de las evidencias históricas, arqueológicas y demás, comienza en el 2000 a.C., entonces comienza con la edad que se llama minoica, luego viene la edad micénica, luego viene una edad que se llama oscura, y en el 750 más o menos antes de Cristo comienza la edad arcaica. Ahí vamos a ir, siglo 8, siglo 7 antes de Cristo, el comienzo de la edad arcaica en Grecia, una época de gran inestabilidad, de gran conflictividad, y es esta época, la arcaica, la época en donde surge un nuevo orden, una nueva estructura política. Esto es la polis. Aquí surge la polis griega. También en esta época surge una nueva forma de gobierno, que es la aristocracia. Y también en esta época se escriben los poemas de la Ilíada. Homero escribe la Ilíada. O sea, aquí ya tenemos un punto, digamos, de relación de estas tres cosas que me gustaría que pudiéramos pensar. Estas tres cosas suceden en esta misma época. Pero empecemos por la polis. ¿Por qué es tan importante la polis? También esto lo hablábamos en la charla pasada. Es decir, la polis excede, la importancia de la polis excede la realidad histórica que se circunscribe a la historia de los griegos, porque es un legado para la cultura occidental. No es menor, ¿no?, que la palabra que nosotros estemos usando para nominar las experiencias de la relación de la sociedad y el Estado, las experiencias de la lucha por el poder, las experiencias del gobierno, las instituciones canalizando los conflictos, esa palabra sea política, una palabra que deriva de polis. Digamos, hay en la polis un legado cultural, filosófico, político, que excede incluso la realidad histórica de esa estructura política que surge en el siglo VIII. Entonces uno podría decir de alguna manera que la historia de la civilización occidental se puede dividir en un antes y en un después de la polis, ¿no? Por la importancia que luego comporta esto en nuestra cultura occidental. Y entonces uno dice, bueno, ¿qué es esto? ¿Qué es la polis? ¿No? ¿Cómo surge la polis? Bueno, la polis surge por la confluencia de múltiples factores. Vamos a resumirlo un poco por una cuestión de tiempo, pero sí decir que lo que hace que surja este ordenamiento político van a ser una serie de factores como, por ejemplo, en el siglo VIII a.C., el aumento, la explosión del comercio internacional. Esta explosión del comercio internacional acompañada con un aumento de la densidad poblacional, la complejización de la economía empieza a pasar de una fase de economía pastoril a una fase de economía agrícola, un renacimiento cultural que se produce en esta época porque los griegos de alguna manera redescubren la escritura, la recuperan. Digo esto porque en el año 2000 a.C., cuando nosotros datamos el comienzo de la cultura griega, estaba la escritura. Pero bueno, hay una crisis que se produce más o menos en el 1200 que, entre otras cosas, genera la desaparición de la escritura. Y por siglos, Grecia, la historia de Grecia es una historia en donde la escritura desaparece, no está presente. En este momento, justamente en el 750 más o menos antes de Cristo, todos estos cambios también implican el renacimiento, el redescubrimiento, la recuperación de la escritura. En este caso, de la mano del alfabeto fenicio, pero bueno, vuelve la escritura a la historia de los griegos, y toda esta complejización de la sociedad lo que va a generar es un aumento del conflicto social. Aumento del conflicto social, aumento de los niveles de violencia. Los griegos le llaman a esto estasis. La estasis se potencia. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de estasis? A eso, justamente. El estasis es algo que está presente en toda la historia griega, pero que
en este momento se potencia. Me estoy refiriendo a la lucha entre facciones, al conflicto que deriva en violencia, en enfrentamientos violentos, a tal punto que peligra la subsistencia misma de las sociedades. Es decir, los niveles de estasis entonces, a partir de esta complejización de las sociedades, explota de alguna manera. Y entonces es necesario que haya una estructura política que esté un poco a la altura de esa sociedad ya más compleja y además que opere bajando los niveles de estasis, bajando los niveles de conflictividad, regulando de alguna manera ese conflicto para evitar que las sociedades, digamos, desaparezcan de acuerdo al nivel de violencia, ¿no? Entonces, este es el momento en donde en la Hélade, nosotros le llamamos la Hélade a Grecia, porque ellos no se llamaban griegos a sí mismos, ni le llamaban Grecia al lugar donde habitaban, sino que le llamaban Hélade y ellos eran los helenos. La palabra griegos y Grecia es una palabra latina y es fruto ya de una nominación que los romanos van a hacer para dirigirse a los habitantes de esta zona, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿qué pasa? En la Hélade, en la zona de Grecia, como la conocemos nosotros, en ese momento había una serie de tribus, de aldeas, y esta complejización que estoy describiendo, que aumenta de esta manera los niveles de conflicto y de violencia, hace que estas aldeas decidan reunirse, agruparse en un proceso que en griego se llama cinesismo o sinoikismo, agruparse, establecer una delimitación territorial con un núcleo urbano, darse un gobierno y esto es el surgimiento de la polis. Es un espacio territorial no solamente urbano, sino rural y urbano, con un epicentro en la ciudad, con un límite territorial y con un gobierno. Surge además, una vez que se establece esta estructura nueva, ordenamiento de la polis griega, surge además una forma de gobierno nueva, diferente a la que estaba vigente en ese momento. ¿Cuál era la forma de gobierno que estaba vigente en ese momento en estas aldeas, en estas tribus que luego se reúnen formando polis? La forma vigente era una forma unipersonal. Eran una especie de reyes caudillos que se llamaban basileus y que concentraban en su figura, en su persona, prácticamente todas las funciones. La función militar, la función administrativa, función judicial, legislativa, ejecutiva, religiosa, ¿sí? Esta forma de gobierno unipersonal cambia a una forma de gobierno colectiva. Es decir, el surgimiento de la polis habilita una nueva forma de gobierno, colectiva en este caso. Es decir, va a haber un grupo de personas que son los que van a gobernar esta polis, ya no una sola. Y, por lo tanto, todas las funciones que tenía ese basileus se van a distribuir en una serie de magistraturas. Entonces, va a haber una magistratura encargada de lo administrativo, otra de lo militar y así. No solamente se distribuye el poder, sino también se le da una duración limitada. Estas magistraturas duran, quienes ejercen estas magistraturas, duran 1 año en sus funciones y no pueden ser reelectos, no pueden volverse a elegir. La idea o la estrategia de dividir el poder en un montón de magistraturas, darle un carácter colectivo a la forma de gobierno y una duración limitada, pretendía justamente también bajar el nivel de conflictividad. Porque, ¿qué eran las cosas que generaban violencia? ¿Cuáles eran las características de la estasis? Fundamentalmente 2 en este momento. ¿Por qué había tanta violencia? Porque había lucha entre facciones, entre las élites por el poder, y además había una gran asimetría económica, había una puja sobre la distribución de la tierra, había pocas personas que tenían grandes extensiones de tierras y
la mayoría, el resto, que no poseía la tierra. Entonces, con el aumento de la densidad poblacional, esas asimetrías aumentan las tensiones y generan los conflictos. Entonces, podríamos decirlo usando una palabra más moderna, había como un conflicto de lucha de clases por el tema de la tierra y además lucha de facciones, de élites por el poder. Entonces, una manera de bajar ese grado de conflictividad era un gobierno colectivo, en donde las élites, todos los representantes de las élites, de estas tribus que se juntaron en la polis, pudieran alternarse en el poder, ¿no es cierto? Ahora, la pregunta es, ¿quiénes ejercían ese poder? Este grupo, decimos que era una forma de gobierno colectiva ahora, ¿no? ¿Quiénes ejercían ese poder? ¿Quiénes eran los habilitados para gobernar la polis? Claramente los habilitados para gobernar la polis van a corresponder a un grupo social, que es el grupo social terrateniente. Son los ricos, los poseedores de las tierras, los que se consideran pertenecientes a una élite. Ellos son los que van a poder gobernar la polis. Por lo tanto, decimos que el surgimiento de la polis viene de la mano de un carácter aristocrático de la misma. Es decir, la polis, el nacimiento de la polis, la forma de gobierno que se da cuando surge la polis es exclusiva y excluyentemente aristocrática. Y aquí traigo la palabra aristocracia. Fíjense, la forma de gobierno con la que se va a designar de alguna manera a esta forma colectiva que ejercía un grupo social, que era el grupo de los terratenientes, de las élites, se va a llamar aristocracia. Aristocracia, si ustedes la buscan, a lo mejor en el diccionario les sale eso, ¿no? Forma de gobierno, surge en el siglo VIII, con el nacimiento de la polis y que designa un grupo de personas que pertenecen a una clase social, por decirlo de algún modo, y que son los que ejercen el gobierno de la polis. Ahora, me quiero detener. Yo pregunto, digo, esta palabra aristocracia es una palabra que seguramente para ustedes no es nueva, no es que me la han escuchado a mí por primera vez, la han escuchado ya, ¿no? ¿De dónde nos suena la palabra aristocracia? ¿Qué pensamos cuando pensamos en la palabra aristocracia? Lamentablemente no puedo ver los comentarios, ¿no? Pero bueno, no sé, se me ocurre decir para muchos que hemos tenido esto en secundario, por ejemplo, me remite o nos puede remitir a una clasificación que se extendió mucho, que era una clasificación de Aristóteles, que hace de las formas de gobierno en función de la cantidad de personas que ejercen el poder. Entonces él habla de las formas puras de gobierno y clasifica las formas en tres: la monarquía, la aristocracia y la democracia, ¿no? Insisto, en función de la cantidad de personas que ejercen el poder. La aristocracia, entonces, presentada por Aristóteles, era no solamente un grupo reducido de personas que ejercen el poder, a diferencia de la democracia que serían todos ejerciendo el poder, sino que este grupo además era el grupo de los más capacitados. No era solo un grupo reducido de personas, sino que eran el grupo más capacitado para ejercer el poder. Esta idea era la que de alguna manera asociaba a esta forma de gobierno de la aristocracia. Y entonces yo quisiera que prestáramos atención a la palabra aristocracia, porque aquí es donde justamente quiero establecer esa correlación que hay entre los procesos políticos y los procesos culturales. Como en este caso, un proceso político como es un nuevo ordenamiento, la polis griega y su nueva forma de gobierno, de alguna manera se consolida, se legitima a partir de procesos culturales. Y digo la palabra aristocracia, digo, ¿por qué procesos culturales en una palabra? Y bueno, porque el idioma, la lengua, o la podemos entender como un producto cultural, como un proceso de la cultura, ¿sí? Por lo tanto, la unidad básica de la lengua, que es la palabra, de alguna manera es una expresión de este proceso cultural. Entonces, yo pregunto, por ejemplo, creo que todos podríamos
recordar, ¿no?, que la designación, la forma de nombrar las cosas, las experiencias o los procesos, la palabra que se elige para nombrar las cosas, los procesos, las experiencias, no es azarosa, no es casual, ¿verdad? Y aquí estamos abriendo una nueva discusión en la charla, pero es una discusión viejísima, ¿no? Es uno de los problemas de la filosofía, que quizás hoy está muy, muy presente, que nosotros lo llamamos filosofía del lenguaje, pero que en realidad está desde hace muchísimo tiempo. Se me ocurre, por ejemplo, el Cratilo de Platón, ya en el siglo IV a.C., que estaba discutiendo esto, que es la relación entre el lenguaje y la realidad. Esta discusión de la relación entre el lenguaje y la realidad, insisto, es muy antigua. Es uno de los problemas de la filosofía y que yo lo podríamos traducir en esta pregunta. Por ejemplo, la palabra que se usa para nombrar una cosa o una experiencia o un proceso, ¿refleja la realidad o la interpreta? ¿Pensamos al idioma, a las palabras, como reflejos de la realidad o como el producto de una lucha de interpretaciones? Esto sería como la clave de este problema de la filosofía del lenguaje, ¿no? Y que ya estaba planteado, por ejemplo, en el Cratilo de Platón. Entonces, volviendo a nuestro tema, a la palabra aristocracia, yo podría preguntar en este sentido, la palabra para nombrar esta forma de gobierno que ejercida por unos pocos y esos pocos pertenecientes a la élite terrateniente, la palabra elegida para nombrar esta forma de gobierno, repito, ¿es lo mismo usar la palabra aristocracia que usar la palabra oligarquía para nominar, para nombrar esta forma de gobierno? No, claramente no. Hay dos interpretaciones distintas de ese mismo acontecimiento. Y eso es, por ejemplo, lo que me interesa poner de manifiesto ahora. Vayamos a ver la etimología de las palabras. Pensemos en la palabra aristocracia, es una palabra que viene obviamente del griego y que está compuesta por dos palabras, la palabra aristoi, la palabra kratos. La palabra aristoi está traducida, o nosotros la traducimos como los mejores. La palabra kratos se traduce como poder, un poder construido, un poder de carácter horizontal. Entonces uno podría decir que aristoi más kratos es el poder de los mejores o el gobierno de los mejores. Y fíjense que la palabra aristoi, además que nosotros la estamos traduciendo como los mejores, se deriva de otra palabra, que es una palabra muy importante, digamos, para los griegos, para la cultura antigua griega, que es la palabra arete. ¿Qué significa la palabra arete? Bueno, nosotros muchas veces se traduce la palabra arete como virtud. Entonces, la palabra arete se traduce como virtud, pero muchas veces uno intenta esquivarle esta traducción porque la palabra virtud tiene, con el transcurso de la historia, una connotación más en el orden de lo moral o incluso hasta de lo religioso. Y no es el sentido de la palabra arete. Por lo tanto, otros traducen a la palabra arete como excelencia, como superioridad. ¿Qué es la arete? Bueno, la posibilidad de poseer la excelencia, la superioridad. ¿Y qué sería ser excelente o ser superior? ¿Cuáles son los valores que comportan esa excelencia y esa superioridad en la Grecia primitiva? Bueno, no son valores que están en relación a lo moral. Sería, ser excelente es poseer valentía, ser excelente es poseer destreza, fuerza física, belleza.
no solamente física, sino también un carácter normativo de la belleza, riqueza. Entonces, poseer la arete, alcanzar la arete, ser los auténticos representantes del arete, de la excelencia, es conformar estas virtudes, ¿no? Tener estas características. Cuando estamos hablando, cuando estamos nominando entonces a esta forma de gobierno como el gobierno de los mejores, estamos diciendo que son el gobierno de los que poseen la arete, de los que poseen la excelencia y la superioridad. Esta palabra en sí ya de alguna manera está legitimando un orden. Está diciendo que el poder no lo está ejerciendo un grupo de personas que son los que poseen las tierras, los terratenientes, sino que son los mejores, los que poseen la excelencia, la arete. Y por lo tanto es indiscutible el liderazgo político. Es decir, ¿quién mejor que los mejores para ejercer el gobierno de la polis? Distinta sería la palabra oligarquía para determinar esta forma de gobierno. ¿Por qué? Porque etimológicamente oligarquía viene también de dos palabras griegas, oligos y arquía. Oligos, que alude a pocos, oligos significa pocos, y arquía alude también a poder. Kratos también significa poder, pero arquía significa un poder más vertical, un poder como si fuera mando, ¿no? Que alude a mando. Entonces, fíjense, esta traducción sería el mando, el poder de pocos. La otra es el poder, o el mando, o el gobierno de los mejores. Hay claramente una diferencia. Y esta diferencia tiene que ver con esta puja de interpretaciones y que comportan de alguna manera la necesidad de legitimar un nuevo orden, de que se naturalice que quienes tengan que ejercer el poder sean las élites porque son los que poseen la arete, ¿no? Esto me parece muy interesante porque pone de manifiesto el carácter político del lenguaje. Entender que no es lo mismo una palabra que la otra y que no tiene el mismo efecto también. Inclusive, aclarar esto. ¿Quiénes o cómo es que surge este nombre? ¿Quiénes son los que denominan que esta forma de gobierno de la polis se llama aristocracia? Los mismos integrantes de la élite. Ellos son los que a sí mismos se llamaban aristoi, es decir, los mejores, agatón, es decir, los buenos. También se llamaban eupátridas, los buenos padres. Ahora, el resto de la sociedad griega, el resto del demos griego, lo llamaba a oligarcas, o llamaba a esta forma de gobierno oligarquía. Ellos, a sí mismos, se autodenominan aristócratas y denominan a esta forma de gobierno aristocracia. Es más, es muy interesante porque hay una palabra también, aquellos que no, para los aristócratas, aquellos que no eran aristócratas estaban denominados con la palabra kakos, que es una palabra que se puede traducir, una palabra griega que se puede traducir como los malos, como los peores. Entonces, ¿quiénes eran los que no eran aristócratas? Los kakos, los peores, los malos. Fíjense cómo el lenguaje de alguna manera está marcando un sentido común y está legitimando un orden. Y esto me parece muy interesante que lo podamos reflexionar. Bueno, para terminar un poco vamos a incorporar esta última cosa que yo quería usar para establecer las relaciones, que es la Ilíada, el poema de la Ilíada. ¿No? En este sentido yo creo que pensándolo de esta manera, la correlación entre los procesos políticos y los culturales, la Ilíada de Homero también colabora en este proceso de legitimación de este nuevo orden que surge con la polis. Y no quiero que se caiga en el simplismo de decir, bueno, la Ilíada, miren qué hermosa, acá la tengo la Ilíada. La Ilíada fue escrita para legitimar
la aristocracia, la forma de gobierno aristocrática que surge en la polis. No, claramente es un simplismo decir que es la razón de la Ilíada. Pero, porque en realidad la Ilíada es muchas cosas, es muchísimas cosas, ¿no? No sé, se me ocurre decir primero es una obra maravillosa. La Ilíada como una imagen que me gusta usar mucho es la Ilíada exuda belleza. La Ilíada es un relato épico enorme y es un clásico de la literatura occidental y es un clásico en el decir de Italo Calvino. Italo Calvino dice que un clásico es aquella obra que nunca termina de decir lo que tiene para decir. Es decir, que aunque esta ha sido una obra escrita en el siglo 7 u 8 antes de Cristo, la leemos hoy y esa obra sigue diciéndonos cosas en este hoy, sigue interpelando nuestra realidad actual, sigue teniendo cosas para decirnos. Eso es un clásico, un libro que es atemporal, ¿no? Entonces, la Ilíada la podemos interpretar o entender en clave de este clásico maravilloso de la literatura. También podemos entender o reconocer el valor histórico y geográfico que comporta la Ilíada. De hecho, es utilizada como fuente de la historia, con muchas salvedades, porque en la Ilíada hay una superposición, una yuxtaposición de tiempos históricos en la narración, pero de todas maneras comporta un valor geográfico, comporta un valor histórico y se tiene en cuenta incluso como fuente para la historiografía. También podríamos pensarla, la Ilíada, en clave filosófica, la podemos pensar como un tratado de antropología filosófica para entender el ser existencial del hombre antiguo, la idea de hombre que está de alguna manera cristalizada en esta obra maravillosa. Y también, por supuesto, podemos pensarla a la Ilíada como colaborando en la construcción del proceso identitario griego o el proceso identitario heleno. Fíjense que el historiador Heródoto dice que es justamente en esta época, en el siglo VII, en el siglo VIII a.C., en el 750, en donde comienza en los griegos, en los helenos, a configurarse la idea, la conciencia de ser helenos. Es decir, en donde comienza a generarse lo identitario. Es decir, a pesar de que, digamos, políticamente Grecia es un montón de polis autárquicas e independientes, Esparta, Atenas, Tebas, Corintos, Argos, empieza a generarse en ese momento la idea de que compartimos un idioma, compartimos una historia, tenemos un pasado común y tenemos valores comunes. Se empieza a formar lo identitario. Y la Ilíada claramente colabora en la construcción de este carácter identitario de los griegos. Por ejemplo, en la conformación, en la caracterización del héroe griego. El héroe griego es un móvil, es un aspiracional del griego antiguo, ¿no? Del hombre griego antiguo. Pensemos que la Ilíada se sitúa la acción que narra la Ilíada se sitúa en una época mucho más antigua del 750 a.C., de la época arcaica. Es una narración que justamente data de lo que los griegos consideraban la época de oro de los griegos, ¿no? La época de la edad de bronce, y que narra el 10º año de la guerra de Troya, y que podríamos definir que una de sus temáticas fundamentales es la cólera de Aquiles, ¿no? Y Aquiles ¿quién es Aquiles? Y es el prototipo del héroe griego. Acá esta obra está llena de héroes griegos que se convierten en aspiracional
el griego, que se convierten también en la columna vertebral de una identidad griega. Entonces, la Ilíada colabora muchísimo en la construcción de este proceso identitario, por ejemplo, a través de la caracterización del héroe, y en este proceso también colabora para la identificación, de alguna manera, de este héroe griego con un determinado grupo social, los nobles pertenecientes a la élite. Es decir, ¿quiénes son los que pueden ser héroes en Grecia? Los nobles, los que pertenecen a la élite. Colabora entonces en este proceso, porque también hay que entender a la Ilíada como una evocación de un pasado de oro, en aras de la construcción de un nuevo orden, que se convierta un poco en la base de la construcción de un nuevo orden. Y entonces, en este sentido, también este proceso cultural se arrima a colaborar, por decirlo de alguna manera, a sostener, a legitimar este nuevo orden, la polis aristocrática griega. Fíjense que Platón, en su libro de la República, llama a Homero el educador de toda Grecia. Fíjense que no es que le está confiriendo a Homero el carácter de qué buena obra, qué hermosa obra, una obra que entretiene tanto a los griegos. No, le está atribuyendo el carácter de educador, está diciendo que la Ilíada está educando al pueblo griego. En el sentido de que es importante entender a la literatura no solamente como algo que refleja, ¿no?, las costumbres, las problemáticas de una época, sino también entender a la literatura en su carácter performativo. La literatura no solamente refleja una sociedad y sus problemáticas, sino la forma. También contribuye a formar. Por eso es que Platón le dice el educador de toda Grecia a Homero, porque entiende cuánto tiene que ver esta obra, cuán fundacional es la Ilíada en la construcción de la identidad griega, ¿no? Cuán performativa es. Bueno, hasta acá la charla de hoy. No tengo posibilidad de ver si hay algún comentario, pero si tuvieran dudas, si tuvieran aportes, si tuvieran preguntas, déjenlas allí. Yo, cuando ahora corte la transmisión, las voy a mirar y seguramente las vamos a retomar en la próxima charla. Muchas gracias a los que hacen el aguante, a los que están del otro lado. Como decimos en el CEPRAN, ni solos ni aislados. Que esta distancia física no sea más que distancia física, nada más que eso. Que sigamos muy cerca afectivamente, que sigamos muy cerca compartiendo y disfrutando del aprendizaje y acompañándonos. Les dejo un abrazo grande y nos vemos en la próxima.